Nuevo cierre semanal para Bitcoin y parece ser que nueva decepción en cuanto a la acción del precio. En este vídeo vamos a hacer un análisis tanto de la situación actual del precio de Bitcoin como de un patrón que podéis utilizar muy sencillo y muy fácil para identificar cuál es la situación exacta de cada criptomoneda respecto a las demás. Ya veréis que lo entenderéis sin ningún problema. El otro día hicimos un análisis del cierre trimestral y del cierre mensual de Bitcoin, os lo voy a dejar aquí arriba, y ya desmentimos el motivo por el cual no había la necesidad de que Bitcoin los próximos meses iniciara un pullback. Y si bien es cierto que aún seguimos en zona de pullback, tanto por price action como por falta de noticias negativas, como por zona de valor en la que estamos, seguimos viendo cómo semana tras semana el precio sigue sin recapacitar, sigue sin dar ese movimiento impulsivo. Hoy vamos a analizar Bitcoin, lógicamente, la dominancia, lógicamente, y añadimos Cardano, Ethereum y Rose. Empezando por lo primero, lo cual es Bitcoin, estamos viendo cómo el fin de semana, pues bueno, como se puede presumir, como se puede suponer, el fin de semana suelen ser días de falta de volumen, como lo estamos viendo, de falta de fuerza, como lo estamos viendo, pero es verdad que este fin de semana no tiene nada que envidiarle a ciertos puntos intrasemanales que hemos tenido en todo este movimiento de aquí de Bitcoin. Como veis, son dos velas de muy poco volumen y de muy poco cuerpo que se pueden parecer perfectamente a otras velas que hemos estado viendo en todo este movimiento en el que nos encontramos. Seguimos a ciertos puntos, seguimos a ciertos niveles en cuanto a porcentaje de zonas que serían lógicas para ver un rebote. Ya no estamos hablando de zonas semanales, ya no estamos hablando de la resistencia de los 30.000. Fijaros que nos estamos ceñendo a zonas o a niveles tan básicos y tan sencillos como media móvil de 20 diaria, nivel de un tercio de corrección de Fibonacci, el cual son los 22.222. Ya no hablemos de la mitad, ya no hablemos de 2/3 o de la media móvil de 50 diaria. O sea, la debilidad y tan clara que está habiendo en el movimiento, en el precio, nos está evitando incluso tocar zonas que se tocan de manera inevitable incluso, ¿vale? Como veis, vamos a realizar un nuevo cierre semanal con bajo volumen, un nuevo cierre semanal con un cuerpo rojo, un cuerpo que indica y se come la desaceleración de la semana anterior. Como veis, es lógico o es normal ver cómo después de un recorrido tan bajista, al precio le puede costar darse la vuelta, y más en un entorno de falta de confianza, incertidumbre, sangre en otros mercados más tradicionales de divisas, de materias primas. Pues bien, es normal que el precio, pues bueno, le cueste la típica recuperación en V de caída y recuperación, como pasó, por ejemplo, en el COVID, caída y recuperación, pues no es muy habitual, ni en cuanto a la recuperación en sí, ni en cuanto al inicio del pullback. Eso pasa. Pero sí que es verdad que si tú inicias un intento de desaceleración, que es lo que sucedió la semana pasada, también lo lógico es que esas semanas posteriores, como por ejemplo esta que cierra ahora, acompañen esa desaceleración. Es lo lógico, es lo habitual que se vea este proceso. ¿Esto qué nos indica? Pues bueno, nos indica la vela que hemos visto esta semana, que podemos estar en un punto que va a hacer que cueste formar ese giro. Como veis, no es algo extraño tampoco. Aquí en este punto de aquí, en esta zona de aquí, fijaros lo que tardó Bitcoin en finalmente iniciar ese movimiento en forma de pullback, ese movimiento bajista. Luego hubo una caída bastante clara, bastante fácil de detectar, sobre todo a toro pasado, donde pues bueno, concuerdan patrones en forma de cuña, concuerda el volumen, concuerda divergencias RSI, concuerda divergencias MACD, concuerdan muchos elementos, ¿vale? Pero en el momento de vivir ese giro, como veis, al precio le costó. Al precio le costaba, y pese a que había movimientos de desaceleración, había movimientos de continuación. No eran velas de continuación per se de dar un movimiento exageradamente elevado, como por ejemplo todo este recorrido de aquí, pero sí que es cierto que eran velas que eran positivas, eran verdes, igual que aquí, pese a que hemos visto una vela verde, lo que podría indicar una desaceleración previa a un movimiento impulsivo, la vela de esta semana es roja, va a cerrar de color rojo y en un cuerpo mayor al cuerpo de la vela verde anterior, por lo cual podemos estar ante un movimiento que va a costar formar en ese giro, que va a costar formar ese patrón de giro para dar ese inicio en forma de pullback, que luego nos llevará a los niveles que nos tenga que llevar, pero va a tardar en realizarlo. Veremos si entre que el mercado es capaz de recuperar esa confianza, sucede una noticia negativa, que podría ser. Si mientras estamos frenando, si mientras estamos generando ese patrón que comento, viene una noticia negativa, ¿qué pasará? Que el mercado continuará. ¿Y esto por qué será culpa o de qué será la causa? Pues bueno, será la causa de la debilidad que hay, que ha generado un movimiento en forma de giro más lento de lo que
pudiera esperarse y le ha dado tiempo a que el mercado vuelva a recibir contexto negativo, vuelva a recibir sensaciones negativas y de un nuevo movimiento bajista. Entonces, todo esto quedará en la típica corrección en tiempo que comentamos en este punto de aquí, que analizamos en toda esta zona de aquí. ¿Qué es lo que sucedió aquí? El precio tardó tanto en girar, le costó tanto dar ese movimiento en forma de pullback, que acabó llegando una noticia negativa, como estuvimos comentando, y se llevó el mercado a una zona inferior. Pues bien, si el mercado no gira, si el mercado no espabila, lo más probable es que entre que inicie el giro y que se pueda formar ese movimiento, venga una noticia negativa que hunda nuevamente el precio. Vamos a pasar a la dominancia porque, como veis, va a cerrar o está intentando, hoy ha empezado el día, pues bueno, mal, en rojo, pero está intentando acabarla en positivo. Vemos que está un 0,25, 0,26% arriba. Va a ser una vela de desaceleración, va a ser una nueva vela de desaceleración. La semana pasada sí que es verdad que fue una vela bajista también, pero en comparación con la anterior no tiene ningún tipo de similitud, por lo cual estas dos velas nos pueden augurar, nos pueden indicar que el precio puede estar finalmente frenando para dar una continuación. Sabéis perfectamente que esto no implica, el price action de Bitcoin, por ejemplo, es totalmente diferente al de la dominancia de Bitcoin, ¿vale? Y la dominancia de Bitcoin suele hacer movimientos mucho más exagerados, por lo cual es normal que el giro tarde en formarse. Lo bueno, estamos en niveles, lo bueno para la continuación de la dominancia alcista. Lo malo es que esto implica un mercado bajista. Pero bueno, el tema, la parte positiva que tiene en cuanto a esa continuación del movimiento, en cuanto a esa continuación de impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, es que mantenemos ciertas zonas muy importantes. Esta diagonal bajista, la cual se está manteniendo, la media móvil la Bull Market Support Band, aquí la tenemos, sabéis que es una zona súper importante, es un indicador clave en todos los movimientos de Bitcoin, y diría que en gráfico diario exactamente también tenemos esta zona del nivel del 43%, ¿vale? Convergen diferentes zonas, diferentes niveles que lo que hacen es indicarte, ¿vale? Además de que estamos haciendo mínimos crecientes, pese a que podamos tardar en formar esa continuación, porque es habitual en la dominancia, estamos soportados por una zona o por varias zonas que convergen como soporte importante, ¿vale? Entonces, vamos a pasar a la primera altcoin, en este caso es Cardano, y vamos a ir repasando, creo que hay tres, Cardano, Ethereum y Rose, no estoy del todo seguro, pero bueno, hay tres. Y veremos si hay diferencias y cómo podemos detectar esas diferencias para nosotros luego poder tomar una decisión de, vale, no sé si es mejor, porque no tengo, o sea, tengo dudas aún de si es mejor, pues yo qué sé, Solana, Matic o Cardano, por ejemplo. No sé cuál comprar, no sé cuál decidirme, no sé cuál puede tener más ponderancia en un futuro, o directamente para el corto o medio plazo. Da absolutamente igual, no sé por cuál decidirme. Pues bien, os voy a indicar un patrón, una manera muy fácil y muy rápida de leer el precio, que os va a resolver las dudas en ese sentido, ¿vale? Entonces, empezando por Cardano, como veis, el precio de Cardano sigue formando ese triángulo. Ya comentamos justamente en este punto de aquí, si recordáis, comentamos que lo más probable era que Cardano se fuera a la zona de soporte y entonces veríamos si la va a romper o no, pero que lo más probable era que volviéramos a estos niveles porque no tenía la fuerza suficiente como para romperlos. Y además os comenté, el tema es que como más se alarga esta figura, que si tiene que tener algún tipo de similitudes de triángulo, pero bueno, como más se alarga una figura de triángulo, más probabilidades tiene de ser de reversión. Sí que es cierto, y os comenté, yo considero que más que una reversión para dar un cambio de tendencia, que puede formarse perfectamente un cambio de tendencia diario sin que afecte al gráfico semanal, que es el largo plazo, pero bueno, más que una reversión para un cambio de tendencia diario, yo creo que si en algún momento se rompe esta diagonal, respetando el triángulo, respetando esta zona de soporte, o sea, no digo que el precio caiga, haga así y luego la rompa, no, me refiero a que si manteniendo este nivel de soporte, que es en la zona inferior es 0,44, la rompemos, esta diagonal, yo creo que será básicamente para formar una especie de rango, una especie de acumulación, que es muy habitual en este tipo de movimientos. Y pusimos, os voy a poner un ejemplo, por ejemplo, Matic USD, fijaros el patrón de Matic, lo vamos a ver bien en gráfico diario. Correcto, fijaros, un momento, voy a eliminar esto de aquí, a ver, un momento, perdonad, esto fuera, vamos a dibujar esta diagonal de aquí, donde lo que estamos viendo en Matic, o lo que vimos en su momento en Matic, YouTube, pam, fijaros,
teníamos un claro patrón de triángulo y ¿qué es lo que sucedió? Se rompió esta formación de triángulo para formar una especie de rango que acabó con un movimiento bajista, ¿vale? Pues es algo que considero que puede pasar en Cardano y que tiene esas probabilidades. Entonces, en cuanto a lectura, gráfico semanal, sigue prácticamente igual. Como veis, hemos tenido hace 2 semanas, pues bueno, tuvimos una desaceleración, y ahora, pues bueno, estamos testeando ciertos niveles que ya habíamos tocado en otros puntos sin mucho éxito, ¿vale? Sin mucho éxito. Como veis, la disposición de Cardano es clara. Tiene una zona de soporte desde el 12 de mayo, ¿vale? Mantiene este nivel de soporte y lo lleva manteniendo ya un total de 52 días, ¿vale? Casi 2 meses. Vamos a ir al siguiente altcoin para que veáis las diferencias entre Cardano y otra criptomoneda. En este caso es Ethereum. Fijaros que Cardano desde el 12 de mayo mantenía una zona de soporte desde hace 52 días. En cambio, fijaros Ethereum, si nos vamos 52 días atrás, Ethereum esta zona la tenía aquí y luego hizo un claro movimiento bajista. ¿Esto qué nos indica? Pues bueno, si tú pones ahora mismo ETH-ADA, fijaros, ETH-ADA o ADA-ETH, mejor, yo creo que lo veremos mejor. Fijaros qué es lo que vemos. Vemos un movimiento impulsivo. ¿Esto qué implica? Esto implica que Cardano está superando a Ethereum en el corto plazo, ¿vale? Claro, si cogemos el medio plazo, el rango es mayor, ¿vale? Ya unas semanas en forma de impulso. Pero fijaros que la tendencia tiende a ser a la baja. Desde agosto del año pasado está cayendo, ¿vale? ¿Esto qué te indica? Pues bueno, claramente te indica que, vale, entre Cardano y Ethereum, pues hombre, se está comportando mejor Cardano. Y no solo lo ves metiendo ADA Ethereum en el gráfico, sino que también lo ves analizando única y exclusivamente el patrón. Fijaros este patrón de Cardano, pasamos a la siguiente, fijaros este patrón de Ethereum, ¿vale? Entonces, tú aquí, ¿qué puedes entender? Oye, Ethereum tendrá el potencial que quieras, Ethereum no sé qué, Ethereum no sé cuánto, pero en el corto plazo, Cardano está superando o dando ese movimiento mayor y mejor que Ethereum. Y no es solo en el corto plazo de una semana o 2, es que lleva varios meses, un par de meses aproximadamente, ya superándose. Ethereum está pues bastante tocado, en este caso, en este punto está bastante tocado, pese a lo que precede a Ethereum, pese a lo que precede a Cardano también. Lo que estamos viendo con esta simple comparación es que Ethereum está bastante peor que Cardano, ¿vale? En este caso, fijaros que Ethereum no ha sido capaz en este punto ni tan siquiera de tocar la media móvil de 20 diaria, lo cual es una auténtica barbaridad. Hay muchas criptomonedas, por ejemplo Solana, podéis buscar otras, Matic también, que han tocado claramente esta media móvil. Mana, o sea, hay muchas que la han tocado. Ethereum no sería raro que en un hipotético pullback, en un hipotético movimiento alcista, ya no digo una continuación del ciclo alcista, que sería 100% claro que Ethereum pasaría por delante de Bitcoin, pero estamos viendo cómo Ethereum tiene un comportamiento más similar a Bitcoin que a Cardano, ¿vale? Porque Bitcoin tampoco ha tocado la media móvil de 20 diaria y porque Bitcoin tiene un patrón muy similar al de Ethereum. Entonces, aquí estamos viendo una anomalía en el comportamiento de Ethereum, que dentro de un movimiento de forma pullback se está comportando más similar a Bitcoin que a una altcoin. Si cogemos en cambio y ponemos ETH-BTC, fijaros, ¿qué es lo que vemos? Que Ethereum en este movimiento, en este punto, pese a ver el claro cambio de tendencia, pese a ver el claro giro bajista, Ethereum no está siendo capaz de ganarle la partida en este punto a Bitcoin. Si pones Cardano Bitcoin, lo vamos a poner también, ADA BTC, fijaros lo que vemos aquí. Vemos ese pullback, vemos el claro cambio de tendencia de Cardano respecto a Bitcoin, clara tendencia bajista, pero vemos ese pullback. En Ethereum no lo vemos. Por lo cual, nueva pista, nuevo movimiento, nueva definición, sin tener que comernos demasiado la cabeza con análisis técnico, sin tener que comernos la cabeza con patrones, con candlestick, con cierres, con ciclos, con análisis fundamental. Estamos viendo cómo, haciendo dos detalles comparativos y haciendo pues diferentes secciones, Ethereum, Cardano, Cardano, Bitcoin, Bitcoin, Ethereum, pues te das cuenta de que Ethereum debería hacer algo, técnicamente comportarse más similar a una altcoin que a Bitcoin, pero se comporta más como Bitcoin. Pero es que dentro de eso también está sufriendo respecto o en comparación con otras criptomonedas. Vamos a la última, la cual es Rose, y con esto ya vamos a acabar. Técnicamente sigue en la misma zona. Voy a poner otra vez el gráfico semanal. Técnicamente sigue en la misma zona, ¿vale? Está muy tocado, Rose, está en un nivel muy atractivo, 0,05, al menos técnicamente hablando, ¿vale? En cuanto a tema fundamental, a ver, yo no soy un experto de Rose, sí que puedo tener dudas o puedo tener otras preferencias versus Rose, ¿vale? O sea, yo ahora prefiero otros activos más que Rose dentro del mismo sector y, por supuesto, dentro de la misma industria que son las criptomonedas, ¿no? Técnicamente,
claro está y demostrado está que está tocado. Pero en comparación, ¿cómo está Rose? Pues fijaros, en este punto Rose sí que es cierto que ha testeado la media móvil de 20 diaria, ¿vale? Pero, ¿qué diferencias tenemos de Rose respecto a Cardano? Por ejemplo, ponemos aquí a Cardano. Cardano mantiene nuevamente esa zona, ese soporte. En cambio, Rose no tiene ese nivel. El nivel del día 12 le queda bastante lejos y ha tenido un movimiento bajista respecto a ello. Fijaros que también tiene un patrón relativamente similar a Ethereum, pese a que Ethereum no ha sido capaz de tocar ese nivel, pese a que Ethereum no ha sido capaz de tocar esa zona, la media móvil de 20 diaria. Entonces, ¿eso qué nos marca? Nos marca mejor comportamiento de Rose, nos marca mejor comportamiento de Ethereum. Sinceramente, si vemos el patrón, si vemos el dibujo, vemos que Rose está más cerca del mínimo anterior, ¿vale? Veis que la diferencia, la distancia, fijaros, vamos a hacer un poquito más de zoom, Rose está más cerca del mínimo anterior que, por ejemplo, Ethereum. ¿Vale? Está más cerca. ¿Eso implica que Ethereum se comporta mejor? No, porque fijaros, por ejemplo, podemos coger Rose ETH y esto nos va a dar Rose ETH y esto nos va a dar claramente el motivo de lo que ha pasado. Y es que en todo este movimiento de pullback lo que ha pasado es que Rose se ha comportado mejor, ¿vale? Excepto en este apartado final, probablemente esto que indicará, pues que probablemente realmente Rose ha caído menos de lo que ha caído Ethereum. Las dos han caído, Rose ha tocado la media móvil, sí que es cierto que Rose está más para abajo o más cerca del nivel de mínimos de este patrón, pero ¿por qué vemos este movimiento impulsivo aquí? Pues hombre, porque Rose ha caído menos que Ethereum. Ethereum ha estado cayendo, por ejemplo, un porcentaje de 5% o 10% de media y Rose está cayendo un porcentaje de 7% de media o 6% de media. Entonces, pese a que en este último tramo final o pueda parecer que Rose ha hecho un pullback menor, pese a que ha tocado la media móvil de 20 o pueda parecer que Rose está más cerca del nivel de mínimo anterior, si miramos, pues vemos claramente cómo este gráfico es ascendente, por lo cual lo que nos está diciendo es que Ethereum ha caído más que Rose. Entonces, yendo ya y acabando con Rose, estamos en ese punto, seguimos mostrando mucha debilidad, seguimos mostrando muy poco interés, perdonad, pese a que hemos sido capaces de tocar ciertos niveles, hemos visto que no ha sido tanto por lo que se ha subido, sino porque se ha caído menos que con las demás. Eso es así, ¿vale? Lo hemos visto, por ejemplo, con la comparación respecto a Ethereum. Y lo mismo pasaría con Solana. Solana, por ejemplo, ha hecho un toque bastante claro. De hecho, se ha llegado a poner por encima de la media móvil de 20 diaria. Aquí lo tenemos, fijaros en Solana, se ha puesto por encima. Pero, ¿por qué Rose, pese a lo que tiene, está más cerca, pese a eso, lo ha tocado? Pues bueno, porque ha caído menos y ha tenido que subir menos también para tocar esos niveles, ¿vale? Como veis, sigue bastante débil, pese a todo, sigue bastante débil. Eso es así, tanto en términos diarios como en términos semanales. No tengo intención de hacer ningún tipo de predicción, lo que está claro es que ahora mismo yo, por ejemplo, en Rose lo que me interesaría es comparar cuando suben las criptomonedas, qué hace Rose, sube más, y cuando caen, ¿qué hace Rose? Cae más, cae menos, sube menos, ¿vale? Es una manera también bastante sencilla y bastante fácil de poder entender. La verdad que Rose el gráfico de Rose es terrible, es bastante similar al de Luna realmente, y bueno, pues hay que actuar en consecuencia y hay que entender que el precio de 0,05 se puede quedar bastante corto dentro de un nuevo movimiento bajista, ¿vale? Así que nada, quería hacer un pequeño comentario, quería aclarar un poco un par de dudas respecto, oye, Alex, ¿cómo podemos resolver, cómo puedo saber qué criptomoneda es mejor que otra? No fundamentalmente, sino técnicamente hablando, tanto en un periodo de pre como en un periodo de post, porque a través de lo que ha hecho estos días atrás, estas semanas atrás, podemos intentar anticipar qué es lo que puede pasar en un futuro. Y esto, pues como veis, lo miramos comprobando, lo miramos comparando y lo miramos, pues bueno, teniendo un poquito de criterio, ya no técnico, que un poquito también, sino más que nada de sentido común, ¿vale? Lo voy a dejar por aquí, mañana volvemos con el análisis de noticias, volvemos con análisis técnico, volvemos con análisis de todo, no os preocupéis, semana que viene va a ser interesante, ya veréis por qué, lo comentaré el mismo lunes, mañana mismo, así que nada, espero que te haya gustado, si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.